Un diario personal es un cuaderno, una libreta, en el que uno escribe sobre sí mismo. La idea básicamente es como recoger por escrito las experiencias de la vida de uno, los sentimientos, los pensamientos, las ideas, y generalmente se escribe todos los días. En un diario personal se va labrando un diálogo personal con uno mismo y esto representa algo muy íntimo, muy íntimo. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que semana tras semana nos encontramos para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Seguro que más de uno de entre ustedes habrá llevado un diario personal en su vida, quizás en la adolescencia, quizás en la adultez. Yo tengo que reconocer que llevo uno actualmente desde mi época conventual y Dios preserve ese cuaderno de caer en malas manos, porque es mi diario personal. Y el diario personal es eso, es algo personal. Es algo que debería ser leído únicamente por nosotros. El mío, por cierto, tiene una temporada que es de una cursilería que empalaga, que espanto. Bueno, también hay que decir que fue en la época en la que yo andaba en un mood Teresita de Lisieux. Si ustedes no conocen la obra de Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, les recomiendo la lectura de esta mujer fantástica, monja carmelita, que escribió poemas preciosos y su libro máximo, Historia de un alma, que es una belleza. Bueno, nadie debería leer tu diario. Y los que tuvimos, y los que tuvieron, un diario en la adolescencia, recordarán con estupor alguna oportunidad en la que descubrieron a alguien leyendo el diario. Y eso era probablemente la violación más grande que podía existir a la privacidad de uno. Ahora, imagínense que su diario de adolescencia, sea leído por millones de personas. Que no solo lean una página, sino que lean todo lo que hayan escrito en un periodo aproximadamente de 2 años. Bueno, la autora del diario más famoso de los últimos años no tuvo oportunidad de sentirse apenada, porque murió antes de pasar a la historia. Y hoy en Pónganse a leer vamos a hablar de ese diario y de esa autora. Hoy en Pónganse a leer, en este episodio número 17, vamos a compartir uno de los libros más leídos en el siglo XX y lo que va del XXI. El testimonio de una adolescente judía que tuvo que esconderse con su familia en un anexo detrás de un librero para intentar salvar su vida. No lo lograron. Y la humanidad no debe olvidarse de esto para que no suceda jamás. La obra de la que estamos hablando es el diario de Ana Frank. Yo leí el diario de Ana Frank cuando tendría unos 14 años, que era más o menos la edad que tenía Ana cuando estaba escribiendo esto. Y ese libro, por razones obvias, a mí me voló la cabeza. Primero, yo no entendía muy bien para dónde iba aquello y luego me fui subyugando lentamente por la obra. Porque, a ver, esta era una adolescente, una chama, como decimos aquí en Venezuela, que tenía mi edad y que estaba experimentando un montón de cosas igual que yo y que sentía un montón de cosas igual que yo y que no sabía qué hacer con muchas de esas cosas igual que yo. Anneliese Marie Frank, así se llamaba Anita, fue una niña, bueno, una adolescente, que nació en Frankfurt del Meno, en Alemania. Ya va, momento. Necesito hacer una aclaratoria aquí porque ahorita con este Frankfurt recordé una cosa. A partir de este momento y en este episodio vamos a sufrir conjuntamente con mi pronunciación. Ustedes ya lo saben, yo soy terrible pronunciando nombres y términos de idiomas que yo no domino. Y aquí va a haber un montón de nombres y términos de ningún idioma que yo no domino, de manera que aquí vamos a sufrir en conjunto. Ahora sí, continúo. Anita nació en Frankfurt del Meno, en Alemania, el 12 de junio de 1929. Y como las cosas no iban bien en Alemania, porque bueno, había mucha pobreza, los índices de desempleo iban por las nubes, la cosa se está poniendo dura en Alemania, está poniendo un color de hormiga. La familia migró a Ámsterdam. Otra historia de migrantes, fíjate tú sabes, muy ad hoc. Adolf Hitler, este desagradable sujeto, había ganado las elecciones y se dedicó sistemáticamente a manifestar su odio hacia los judíos, a los que culpaba de todos los males del mundo conocido. En ese contexto, la familia sale de Alemania
Y pronto, en su nuevo destino, Otto y Edith Frank, que eran los padres de Ana, emprenden un comercio de pectina. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, yo hice la tarea y lo comparto. La pectina es una sustancia que se usa para la preparación de mermelada. Yo toda la vida vi en casa de mi abuela que hacían mermelada, pero nunca vi que nadie le echara pectina. A saber. Supongo que es para mermelada procesada o para que dure más tiempo. En fin. En mayo de 1940, los alemanes ocuparon Ámsterdam y en julio del 42 empezaron a deportar a los judíos de Holanda a los campos de exterminio que había en Auschwitz-Birkenau y en Sobibór, en Polonia. En Polonia, que por cierto ya los nazis habían ocupado, ya habían invadido Polonia. Entonces la familia Frank decide, y no lo hacen solos, esconderse en un anexo que estaba como camuflajeado por un librero, porque, bueno, los judíos corrían peligro. El cautiverio duró 2 años y en ese tiempo estuvieron en este escondite secreto, como les contaba, que estaba ubicado en una oficina en la calle, y aquí empieza Cristo a padecer, Prinsengracht número 263. Durante ese tiempo tuvieron que comer lo que les llevaban algunos amigos. Y esta gente también les procuraba ropa y enseres y tal y qué sé yo. Y algunos libritos y estas cosas. Y se arriesgaban su vida para poder llevarles estas cosas de contrabando porque era ilegal. Pues esta gente estaba escondiendo judíos. Esto es amor, gente. Esto es amor, una manifestación de amor preciosa. Bueno, la historia toma un giro terrible el 4 de agosto de 1944, cuando la policía secreta de los nazis, que se llamaba la Gestapo, recibió un pitazo o un chivatazo o un aviso y llegaron al edificio y los descubrieron a todos. Ahí empezó la verdadera pesadilla para todos ellos, Ana incluida. Los cautivos fueron apresados en Ámsterdam, luego los trasladaron al campo de tránsito Westerbork para después ser llevados al tristemente célebre campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Al llegar, los médicos nazis hacían como una selección. Esto es espantoso. Hacían como una selección y ellos decidían quiénes podían realizar trabajos forzados y quiénes no. Los que no, los mandaban de una vez derechito a las cámaras de gas. Bueno, Ana fue enviada a un campo de trabajo para mujeres con su hermana Margot y su mamá, y la separaron de su papá, de Otto, que fue enviado a otro campamento de hombres. En ese otro campamento, Otto también estuvo con Peter. Ya ahorita vamos a hablar de Peter. Bueno, en un ratito vamos a hablar de Peter. Y Otto procuró proteger a Peter un rato hasta que pudo, y luego ya Peter, de 18 años, murió. En noviembre de 1944, Ana fue deportada con su hermana Margot al campo de concentración de Bergen-Belsen y siendo separadas de sus padres que se quedaron en Auschwitz. En este campo las condiciones eran horribles, como eran horribles en todos los campos, porque eran espantosas. O sea, esto es inhumano. A ver, no había comida suficiente. La comida que había era horrenda. Estaba en mal estado. Hacía un frío, ese frío que cala los huesos. Esos fríos que son más terribles que el frío paramero. Eran un campo de cultivo para un montón de enfermedades, aparte, porque en esas condiciones ya verán ustedes. Y entre esas enfermedades estaba la fiebre tifoidea, por ejemplo. Ana contrajo la fiebre tifoidea y en febrero de 1945 murió, igual que su hermana Margot. De toda la gente que estaba escondida en esa habitación detrás del librero, solamente Otto Frank sobrevivió a la guerra. Toda su familia murió en los campos. Ana Frank tenía unos ojos hermosos. Unos ojos, y si ustedes han visto alguna fotografía de ella, que yo me imagino que sí, si no vayan rapidito y googleen, busquen una imagen de Ana y mírenla. Ana Frank tenía unos ojos expresivos, gigantes, fantásticos, como los ojos de Julian Casablancas, el vocalista de The Strokes, que tiene unos ojos grandotes, esos ojos grandotes que enamoran.
Bueno, esta chama, como decimos aquí en Venezuela, era muy despierta, era inteligente, sagaz, elocuente, ocurrente, fantástica. Y yo creo y siento que no merecía el destino que tuvo. Bueno, ni ella ni los millones de personas que asesinaron el régimen nazi. Cuando Ana cumplió 13 años, le regalaron un objeto precioso, un diario, un cuaderno forrado en una tela de cuadros rojos, lindísima, que ella misma escogió, por cierto, hay un dato por ahí. Y Ana escribió en este diario que tal vez era uno de los mejores regalos que había recibido en su vida, imagínate tú. Ana también escribió que esperaba contarle todo y empezó a escribir en el diario el 14 de junio de 1942. Ahí está la primera entrada al diario. Al principio Ana escribía lo que se le ocurría. Escribió cuentos, empezó a escribir una novela, escribía citas de los libros que leía. Fíjate, Ana era una de las nuestras, era una lectora empedernida. Y escribía más que todo sus pensamientos, lo que le venía a la cabeza, lo que estaba en su mente, ella lo escribía ahí. Pero sucede un acontecimiento que es, yo diría que trascendental. El ministro de Educación de Holanda, en una alocución por radio, recomendó a la población llevar diarios. Es decir, que escribieran lo que estaba sucediendo, lo que les estaba sucediendo a ellos, y que los guardaran para dejar constancia de lo que sucedía en la guerra. Entonces Ana tiene como una epifanía y emprendió una empresa, la empresa de reescribir las hojas sueltas que tenía en una sola historia, que fuera una historia como compiladora, a la que ella le pondría el título de La casa de atrás. Aquí yo tengo anotado en mis notas el título en holandés, pero no voy a pasar por la vergüenza de intentar pronunciar eso. No. Bueno, el diario está escrito, como ya les dije, en neerlandés, que es el idioma de Holanda. Pero una que otra vez Ana escribe palabras en alemán y en inglés. Y esto es como muy común de esos países en Europa, ¿no? Porque como esa gente habla más de un idioma y están todos pegaditos, es como muy natural. Yo recuerdo que en bachillerato yo estudié con un chamo, con un muchacho, que era de Bélgica. Él estaba acá en Venezuela por intercambio. Se llamaba Bart. O se llama Bart. Yo le perdí la pista hace muchos años. Bart hablaba o habla 4 idiomas. Y los hablaba con soltura. Y mira, yo a duras penas puedo con el castellano con acento cumanés. Entonces ya eran ustedes. A mí me parecía aquello prodigioso. Bueno, Ana quería publicar un libro para narrar la experiencia de la guerra. Sobre todo la experiencia del cautiverio. De manera que el 20 de mayo del 44 reescribe gran parte del diario. En este proceso ella omite algunas cosillas, escribe otras nuevas y logra un total de 215 páginas, que son el fruto de un trabajo incansable. Ana tenía tesón, porque mira, hay que ser muy perseverante para escribir aproximadamente 50.000 palabras. Es una cosa fantástica. Por supuesto, la escritura era para ella, un desahogo. Era como un desahogo. Era una forma de sacar lo que tenía adentro. Pero también, de alguna manera, yo siento que influyó en la escritura del diario y en esta empresa que Ana se propuso de escribir una novela, de escribir un libro, que Ana quería ser escritora o periodista. Y yo debo confesar que entre las muchas cosas que yo quise hacer de niño, estaban estas dos entre las primeras 5. Mi primera opción, cuando uno se gradúa acá en Venezuela de bachiller, llena como un formulario para aplicar en las universidades, porque hace una prueba que se llama la prueba de la OPSU y todo el cuento. Mis opciones eran, mi primera opción era comunicación social, la segunda era antropología, la tercera era de derecho, la cuarta letras y la quinta historia. Pero ya saben ustedes, al final de este cuento, algo salió mal y yo terminé siendo abogado. Bueno, volvemos con Ana. Ella escribió el 16 de marzo de 1944 que me parece que lo mejor de todo es que lo que pienso y siento, al menos lo puedo escribir. De lo contrario, me asfixiaría completamente. Imagínense ustedes el nivel de complejidad de la situación en la que estaba viviendo Ana y lo que representaba para ella poder escribir en el diario.
Aunque Anita dudaba de su talento, ella siguió escribiendo. Y esta es una de las muchas lecciones que vamos a conseguir en este libro, que está lleno de lecciones. Porque si de verdad ustedes quieren algo en la vida, trabájenlo. Las cosas no llegan por providencia divina. Bueno, algunas sí. Pero la verdad es que en la vida hay que luchar por lo que uno quiere y eso es lo que ella intentó hacer. La obra que conocemos hoy es la edición de los diarios personales de Ana, que al menos eran unos 3 cuadernos y que ella fue escribiendo desde junio del 42, como ya les mencioné, hasta el 1 de agosto del 44, unos días antes de que fueran descubiertos y arrestados los habitantes del escondite del anexo. El texto tiene un estilo descriptivo con el que Ana, de una manera muy subjetiva, va relatando su historia. Y digo subjetivo porque ella hace valoraciones personales. No lo digo en el mal sentido, lo digo en el buen sentido. Yo soy muy subjetivo. O sea, toda valoración es subjetiva. Ese cuento de que la objetividad, yo no sé, yo tengo como cierto recelo con eso. Porque al final en la opinión que uno da siempre está el criterio personal. Ana es una gran narradora. Y, a ver, yo digo esto porque para mí, que después de todo lo que haya sucedido, esta historia se siga leyendo, eso tiene un mérito muy grande. Y era una gran narradora porque ella va dejando constancia a lo largo de la obra de todo lo que ella iba viviendo en ese espacio y en ese momento. Ahora, ella le va echando el cuento de manera o a manera de diálogo a una tal Kitty. Y el relato está escrito en una prosa. Esto está escrito en prosa. Un día vamos a hablar de las formas de escritura, el verso, la prosa, todas estas cosas. Ya lo voy a anotar por aquí. Bueno, pero ¿quién era esta Kitty? ¿Quién era Kitty? ¿A quién era la tal Kitty a la que Ana le escribía? Kitty era un personaje ficticio. Un personaje ficticio que Ana creó para poder desarrollar sus diálogos. Y a Kitty le iba contando lo que pasaba en el anexo de manera muy literal. De hecho, ella llega como a reproducir las palabras de sus interlocutores y las conversaciones que tiene con la gente que estaba ahí. Ana escogió, por cierto, el nombre de Kitty porque en su niñez leía unos libros de la escritora holandesa, y aquí vamos a seguir padeciendo, Sissy van Sissy van Marvelt. Bueno, ustedes la buscan. Que narra las aventuras de una joven llamada Job y su grupo de amigas. Bueno, entre esas amigas, uno de esos personajes era Kitty Franken. Y, a ver, en estos libros se presenta a esta Kitty Franken como un personaje inteligente, alegre, divertido, tú sabes. Todas estas características que debería tener una amiga de Ana y que yo creo que ella misma era de esa manera. Ahora, ¿quiénes son esta gente con la que Ana dialoga a lo largo del libro y le va contando a Kitty las formas en las que se relaciona con ellos? Esos personajes son su familia, como ya les había comentado, y otros habitantes en el anexo. Está su padre, Otto Frank, que era un hombre bueno, comprensivo, con el que Ana tenía una relación preciosa. Otto Frank dedicó su vida, toda su vida, después que salió del campo de concentración, para divulgar el mensaje de Ana a través de su diario. Junto a su segunda esposa, que era otra sobreviviente de los campos de concentración, que igual que él, había perdido a toda su familia en la guerra. Unas historias terribles y lamentables. También aparece su mamá, Edith Frank Hollander. Con su mamá tenía una relación distinta a la que tenía con su papá. No era muy buena, que digamos. Edith era una mujer justa, a pesar de estas diferencias que tenía con Ana, o que Ana tenía con Edith, porque cuando uno está adolescente tiene diferencias con todo el mundo, y eso es así. Yo llamo a la adolescencia la edad de la bobera. Y luego también les voy a echar el cuento de por qué yo llamo la edad de la bobera. Bueno, Edith era una mujer que amaba a sus hijas. De hecho, algunos testigos contaron luego que cuando fue separada de su familia, esta mujer se sumió en una desesperación atroz, se deprimió totalmente y llegaba a guardar comida, lo que le podía quedar de comida, que imagínense que eran unas migajas, debajo de su colchón, para que cuando ellos se reencontraran,
ella pudiera alimentarles, al menos con ese poquito de comida que tenía, a sus hijas y a su esposo. Una cosa conmovedora. Otro personaje de la historia es Margot Frank, que es la hermana mayor de Ana. Margot era como la niña perfecta, era inteligente, destacaba a nivel académico, era muy simpática. Y Margot de alguna manera es, indirectamente o directamente, ya verán ustedes, la razón por la cual la familia se esconde. Porque Margot fue citada por las fuerzas de ocupación nazi para que se presentara a prestar un servicio obligatorio en Alemania. Y eso era una sentencia de muerte. La familia de Herman Van Damme era la otra gente que estaba ahí en ese anexo, que estaba compuesta por su esposa, August, a la que Ana no le tenía mucha estima y llega a llamarla mujer egoísta y mala persona, y el hijo de la pareja, Peter Van Damme. ¿Se acuerdan que les dije que Otto Frank estuvo con Peter en un campo de concentración? Intentó protegerle mientras pudo, pero luego ya Peter falleció de una enfermedad de estas terribles que daban y que se contraían en los campos. Ana vive una especie de enamoramiento con Peter. Al principio le era como indiferente. Eso no, yo creo que nos pasa a todos, a más de uno seguro. Y luego, cuando van pasando los días, bueno, imagínate tú, ahí recluidos, encerrados. Yo tengo un cuento con eso, algún día lo contaré. Eso está en el diario. Llega incluso a desarrollar unos sentimientos, tú sabes, como, insisto, de enamoramiento por Peter. Y Peter llega a darle un beso a Ana, un beso en la mejilla, no se emociona. Pero ella sí se emociona y se avergüenza por ello también. Realmente es muy tierno leer estos episodios. También estaba en el anexo el señor Albert Dussel, que era realmente Fritz Pfeiffer, que era un dentista que se incorpora luego y con quien Ana tiene que compartir la habitación. Y bueno, tiene una relación un poco tirante con este señor. En una parte llegan a negociar para que le deje usar la mesa de la habitación durante el día para que ella pueda estudiar y escribir. Es una cosa genial estos procesos de negociación que se dan en cautiverio. A ver, el diario de Ana Frank llegó a nosotros gracias al trabajo incansable de Otto Frank y fue publicado en 1947. Resulta que después del arresto de los escondidos en el anexo, Miep Hies y Beb Bolskiuli, ay Señor mío Jesucristo, qué vergüenza con esta pronunciación, bueno, que eran unas colaboradoras de los cautivos, fueron al escondite y encontraron los papeles en el escritorio, en la gaveta del escritorio de Ana. Miep guardó los diarios de Ana y también unos papelillos sueltos, Dios mío, se me salió el oriental. Mira, ese acento sí me sale, ¿ves? Esa pronunciación. Bueno, ella guardó los papeles que consiguió en esa gaveta, que no solamente era el diario o los diarios, también habían algunos cuentos. Como les mencioné, Ana escribía también cuentos y había aproximadamente 35 historias ahí. Esos cuentos se encuentran y se conservan en la casa de Ana Frank, en Ámsterdam. Y algunas hojas sueltas están en el archivo documental. Bueno, estos papeles, Miep, cuando se enteró que Ana había muerto, y a mí quizás no me gusta mucho utilizar la palabra muerto, a mí no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, las cosas son como son. Miep le entregó todos esos documentos a Otto Frank. Otto Frank hizo un trabajo titánico de revisión de los escritos de su hija, editó algunas cosillas, las compiló, las redujo algunas cosas, eliminó algunas otras cosas también que no le parecieron que eran memorables o importantes o que aportaran algo a la historia. Y al final el diario se publicó el 25 de junio de 1947. Y con esto Otto de alguna manera cumple con el sueño de su hija menor. En 1986, hace 35 años, se publicó una edición científica de los textos de Ana, en la que se hace un trabajo de comparación del texto del diario de Ana, su versión reescrita y la versión de Otto Frank. O sea, es decir, aquí se toma el primer texto
la que ella reescribió cuando dijo, bueno, voy a escribir esta novela, y la versión que hizo Otto de todas estas páginas y todos estos documentos que le entregaron después que terminó la guerra. Él salió del campo y bueno, Ana había fallecido. En este trabajo se puede apreciar la edición que hizo la misma Ana, o sea, lo que ella decidió que valía la pena ser contado al público, y el trabajo de adaptación que hizo Otto para publicar el texto, que se puede ver como una novela, se puede ver como un diario. Es una obra con un valor incalculable. Ana, como les decía, era una adolescente, como fuimos todos en un momento de nuestra historia. Aunque yo tengo una amiga, pobrecita de ella, que asegura que ella no pasó por la adolescencia. Es decir, que ella pasó de la niñez a la adultez temprana en un salto. Vaya usted a saber qué estará tomando esta pobrecita, pero ajá. Sigo. Ana también, como todos los adolescentes, tenía ciertas inquietudes y estaba experimentando unos cambios físicos y psíquicos, como ustedes recordarán que en la adolescencia nos pasó a todos. Y entonces empieza como a despertarse una curiosidad. Y una curiosidad específica. La curiosidad por el sexo. Bueno, Ana no fue ajena a esto. Resulta que recientemente se han encontrado 2 páginas nuevas del diario en las que Ana hace algunos comentarios un poco atrevidos, subidos de tono, y que para ocultarlos los cubrió con unas hojas de papel marrón. Aparentemente estas páginas fueron escritas por Ana en septiembre de 1942. Aquí Ana escribió: usaré estas páginas para escribir chistes sucios. Y en estas páginas hay varias frases que ella misma tachó para intentar ocultar esos chistes picantes que ella aludía. Hizo aquí como un ejercicio imaginario. Fíjense lo que hizo Ana. Ella se imaginó que tenía que dar una charla sobre educación sexual y otras cuestiones. Y escribió lo siguiente: en ocasiones imagino que un hombre viene a preguntarme acerca de asuntos sexuales. ¿Qué podría decirle? Bueno, utiliza aquí el término, por ejemplo, de movimientos rítmicos para describir el acto sexual. Y fíjate tú, yo tengo una teoría con eso, una tesis con eso. Porque para mí, si alguien baila bien, si tiene swing, si tiene tumbao, entonces es muy probable, yo diría casi que seguro, que ese alguien también se va a desempeñar muy bien en otros menesteres. Ya verán ustedes, por aquello del ritmo. Así que antes de inventar, echen primero un pie. Esto es como un baile, una pieza. Bailen una pieza, para los escuchas que no son venezolanos. Ana también menciona aquí en estas páginas la menstruación y la prostitución, y declara que París tiene grandes casas para este fin. Es genial, Ana. Ídola total, ídola. Bueno, como les conté al inicio de este episodio, yo leí el diario de Ana Frank en la adolescencia, pero volví al texto en abril del año 2020, en plena cuarentena, en la primera cuarentena, ¿recuerdan ustedes? Esa que empezó en marzo. Yo estaba aún en el convento. Estábamos terminando semestre de filosofía y estábamos encerraditos todos ahí. Y entonces yo dije, caramba, ya que no puedo salir. Bueno, la cuestión es que tampoco yo andaba saliendo, no, ahí se salía una vez en la semana, la tarde del domingo. Pero la cosa es que yo dije, bueno, ya que estamos aquí encerrados y las clases terminaron, me propuse un ejercicio en el confinamiento, que era leer nuevamente algunos textos, algunas obras que ya yo había leído antes, pero que yo sentía que con el confinamiento podía darle una lectura distinta. Empecé, por ejemplo, con La peste de Camus y luego continué con el diario de Ana Frank. Y en este segundo encuentro con Annalise, comprendí algunas cosas que yo no fui capaz de entender de chamo. Ana, por ejemplo, dice: las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados. ¿Cuánta verdad hay en esas líneas? Juana Inés de la Cruz, yo creo que estaría seguro de acuerdo con esta afirmación. En el texto, Ana encierra grandes lecciones, pero yo creo que el valor del texto es que esas lecciones no están dictadas como una norma, como en el manual de Carreño. Los que no hayan escuchado ese episodio, váyanse para atrás y escuchen el episodio del manual de Carreño, que está muy bueno.
sino que estas lecciones son el fruto de la experiencia de Ana y de cómo ella transmite esa experiencia a través de lo que escribe. Para Ana, quien es feliz hará felices a los demás también, porque uno no puede dar lo que no tiene. Ana era una muchacha contestataria. Ella era fiel a su espíritu y en esa fidelidad de espíritu escribió: podrán callarnos, pero no pueden impedir que tengamos nuestras propias opiniones. Y aquí yo quiero detenerme para hacer una reflexión breve, lo prometo, breve. Porque es que mucha gente quiere callar nuestras voces, muchísimas, más de las que ustedes se imaginan. Porque a la gente no le gusta que uno se pronuncie cuando la opinión que tenemos nosotros es contraria a la opinión común. Y en eso yo tengo un máster. Y yo voy por la vía, o iba por la vía, dando mi punto de vista, que generalmente es muy particular y que ocasiona ciertas molestias. La cosa es que yo aprendí con los años a expresar lo que puede hacer bien. Y no necesariamente a expresar todo lo que pienso, porque todo lo que pienso puede generar controversia y esa controversia puede traer problemas después. Entonces yo me guardo ciertas opiniones que las comparto con mi gente, con esa gente a la que yo quiero y respeto, pero no por eso yo dejo de opinar distinto y de manera personal y aplicando mi criterio. Y esto lo entendí en esta segunda lectura del libro de Ana Frank, del diario. Al día de hoy, el diario de Ana Frank es uno de los 10 libros más leídos en el mundo. De hecho, la UNESCO lo inscribió en el registro de la memoria del mundo, que esto es una lista que se hace del patrimonio documental que ha sido aprobado por el Comité Consultivo Internacional y ratificado por el director general de la UNESCO como elemento que cumple los criterios de selección del patrimonio documental considerado de importancia mundial. Esto lo tomé de la página de la UNESCO. Los pensamientos de Ana han sido traducidos a más de 70 idiomas, imagínense ustedes, y han sido vendidas aproximadamente 35 millones de copias. Esto es la población de Venezuela, más o menos. Gente, Ana también dijo que no veía la miseria que hay, sino la belleza que aún queda. Y eso para mí es fundamental. Por eso yo creo que Ana Frank es una ídola total y absoluta, donde quiera que esté. Ana Frank se convirtió en un símbolo de la promesa perdida con los niños que murieron en el Holocausto. Lo que le pasó a Ana Frank y a su familia y a los que estaban con ella en el anexo, y a los millones de personas que fallecieron víctimas del odio, de la intolerancia y de la insensatez y de la ignorancia y del fanatismo, no puede volver a ocurrirle a nadie nunca jamás. Yo me voy a ir despidiendo en este punto porque siento que el sereno está, mira, soplándome la nuca. Pero quiero irme hoy con la esperanza viva de que ustedes, si aún no han leído el diario de Ana Frank, van a salir corriendo a buscarlo para devorarlo. Y si es que ya lo leyeron, van a promover y van a hacer apología de la lectura de esta obra fundamental para la humanidad. Lean, 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 lean y sigan leyendo. No paren de leer, que la vida es muy corta para todas las maravillas que están en una biblioteca esperándonos. Me voy, gente. Y les recuerdo la consigna para aumentar mi fama de tipo recalcitrante, ya lo saben ustedes. Pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.